Bien, hola. Hoy vamos a tocar un tema algo distinto a los tradicionales temas de economía y geopolítica que venimos tocando en este canal, pero que tiene relación, eso sí, con la cuestión del poder mundial, sobre todo con lo de las sociedades secretas. Vamos a hablar del origen de nuestro alfabeto, el alfabeto latino. Voy a tocar este tema con la mayor seriedad posible, tratando de darle la rigurosidad de un investigador académico, histórico, utilizando matemáticas, no con locuras como lo hacen algunos otros canales de conspiración. Vamos a tocar este tema en este momento. Decía el maestro masón Aldo Lavagnini, que es de quien fundamentalmente tomo esta información, que lo más intrigante de nuestro alfabeto eran dos cosas: la forma de sus letras, que no tiene relación alguna con sus sonidos, y sobre todo su orden, el orden de las letras, que desde que empezamos a tener uso de razón nuestras maestras nos lo enseñan en la escuela. Todos aprendemos el A, B, C, D, E y etcétera. ¿De dónde proviene este orden? Hay otros alfabetos, como el alfabeto de Devanagari, fundamentalmente usado en la India. ¿No? Este se usa para escribir el nepalí, el cachemir, el sánscrito, idiomas de esa región en general, que sí tiene un orden lógico. Este alfabeto fue creado científicamente por las culturas de ese tiempo, ¿no? Las culturas apegadas a los sánscritos, que agruparon, por ejemplo, primero las vocales, luego las letras guturales, las palatales, las dentales, las labiales y las aspiradas. Es decir, tiene un orden lógico este alfabeto. Nuestro orden, el orden de nuestro alfabeto, está relacionado, por supuesto, con alfabetos anteriores. Aquí tenemos el alfabeto hebreo, que se lee de derecha a izquierda, y podemos ver la primera letra, Aleph, seguida de Bet, Gimel, Dalet, E, Ba, Sayin y etcétera. A su vez tenemos el alfabeto griego, ya posterior. Este sí se lee de izquierda a derecha como el nuestro, y tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera. Tenemos el alfabeto etrusco, que este está ya más directamente relacionado con el alfabeto latino romano que heredamos. Mira la primera letra, esta también se lee de derecha a izquierda. Tenemos la A, la C, la E, la F, la I y etcétera. Y aquí tenemos ya el alfabeto latino clásico, como se escribía en ese tiempo. Es bastante parecido al actual. Tenemos la A, la B, la C, la D, la F, la G, la H y etcétera. Este es el alfabeto con el que los romanos escribieron sus leyes, con el que escribieron sus tratados, y prácticamente nos legaron nuestra cultura, la cultura occidental. ¿Por qué razón, si se fijaron, el orden de estos alfabetos, al menos al inicio, es prácticamente el mismo? ¿Cuál es la razón de conservar este orden? Según investigadores lingüísticos, todos estos alfabetos son derivados del alfabeto cananeo-fenicio, que es al parecer el primero que puso tanto la forma como el orden de las letras. Por supuesto, este orden algo ha cambiado. Por supuesto, las formas también han cambiado. Han sido adaptadas sobre todo en la practicidad occidental, simplificando los caracteres para poderlos escribir. Y así tenemos, por ejemplo, que el alfabeto cananeo-fenicio empieza con Aleph, que es una especie de A acostada, que luego en griego pasó a ser alfa, y en alfabeto latino es la A. Luego sigue con Bet, que es una especie de 9 o de G, que cambiada de posición y agregándole una línea más pasó a ser beta en griego, y nuestra B en latín. Luego tenemos a Gimel, que pasó a ser gamma en griego y pasó a ser la C en alfabeto latino. Y por supuesto los latinos agregaron después la G, que es puramente latina, puramente romana, y que pasó también pues a reemplazar a gamma y a Gimel. Y claro, hay agregados posteriores, ¿no? La B ventilabial se terminó dividiendo en la B y la U, pero en lo fundamental, este orden ha sido conservado y es bastante fácil reconocer las formas que prácticamente son
son derivadas una de la otra, son derivados históricos del uno del otro. Nos dice la Bagnini que es en el orden y es en las formas de las letras donde podemos encontrar los principales indicios para deducir su origen, sobre todo en cómo comienza el alfabeto, pues comienza con Aleph y Bet, que es más, de esto se deriva alfa y beta, el nombre mismo del alfabeto. Aleph en fenicio original tenía la forma de un toro, era como la cabeza de un buey. Es más, Aleph en hebreo, si mal no recuerdo, significa buey. Y si se fijan cómo ha ido derivándose del fenicio al griego, al etrusco y al latino esta forma, y luego cómo fue cambiando. Bet, por ejemplo, la casa, pasó a girar, luego a tener una especie de línea que le convierte en una barriguita, y luego pasar a ser la B. Aquí está la clave. Nuestro alfabeto tiene un origen en las estrellas. Nuestro alfabeto tiene un origen en la observación de las constelaciones que hacían los antiguos. Y no es coincidencia que estos alfabetos comiencen todos por Aleph, Alfa o A. No es coincidencia que comiencen por el toro, es decir, por la constelación de Tauro. La Bagnini decía que tendríamos que irnos a aquellas fechas en que el equinoccio de primavera, es decir, el inicio del año, comenzaba con el sol amaneciendo por la constelación de Tauro. Es decir, tendríamos que retroceder al menos unos 4000 años para entender este fenómeno. Y para ello tendríamos que utilizar, y lo vamos a hacer, métodos modernos ya de nuestra era para analizar este fenómeno, para comprobar si es verdad que nuestro alfabeto tiene este origen en las estrellas. Por eso vamos a estudiar la eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? Es la línea imaginaria por el cual parece que el Sol diera vueltas alrededor de la Tierra alrededor del año. Nosotros sabemos que en realidad lo que ocurre es esto, ¿no? O sea, en realidad la Tierra es la que está dando vueltas, es la Tierra la que está girando alrededor del Sol y por eso ocurre este efecto, ¿no? Parece que fuese el Sol el que trazara una línea circular alrededor de la Tierra durante el año. Bien, nosotros nos vamos a ir a aquel momento en que el equinoccio de primavera nos mostraba en las mañanas un Sol amaneciendo por la constelación de Tauro. Vamos a retroceder 2 eras astrológicas, como la llaman los astrólogos. Es decir, vamos a retroceder más o menos unos 5000 años y estudiaremos el recorrido del Sol por la eclíptica en ese momento. Recuerde que la eclíptica es aquella línea por la que aparentemente el Sol transita en el año y que va tocando una a una a las 12 constelaciones, Aries, Tauro, Capricornio, las constelaciones que conforman lo que nosotros conocemos como el zodíaco y en cuyo momento eran utilizadas para medir el tiempo, y en estas medidas temporales se derivan pues los 12 meses del año actuales que nosotros conocemos. Entonces nos vamos a ayudar con aplicaciones electrónicas ya de nuestra era como el SkyMap, que tiene sus limitaciones por supuesto, y con cálculos matemáticos, y vamos a comprobar si Aldo Lavagnini tenía razón y el origen de nuestro alfabeto se encuentra en las estrellas, en las constelaciones. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a imaginarnos que es el equinoccio de primavera de hace 5000 años, y por el este el Sol va a amanecer por la constelación de Tauro. En este momento Alción, el Sol central de las Pléyades, está exactamente por encima del este. Aquí comenzamos nuestro recorrido por la eclíptica. Amanece el equinoccio y tenemos la constelación de Tauro, Aleph, Alfa en griego y la A en nuestro alfabeto latino. Luego tenemos a Géminis, Bet, Bet en griego y la B para nosotros en alfabeto latino. Continuamos hacia Cáncer, Gimel, Gamma en griego, la C y posteriormente la G en alfabeto latino. Y quizás siguiendo la eclíptica tenemos a Sextans, Dalet, Delta en griego
y la D en el alfabeto latino nuestro. Luego pasamos a Leo, G, Épsilon en griego y luego la E en nuestro alfabeto latino. Avanzamos entonces por la eclíptica hacia la constelación de Virgo, Bau, Bau también en griego, F y luego la B pequeña para nosotros en alfabeto latino. Seguimos avanzando por la eclíptica. Vamos a irnos hasta la constelación de Libra, Sayin, Z en griego y no tiene equivalente en alfabeto latino. Quizás en ese momento la eclíptica atravesaba a Ofiuco, Het, Geta en griego y nuestra H en alfabeto latino. Seguimos avanzando. Esta constelación es bastante interesante. La constelación de Sagitario, por su forma, Kaf, Kappa en griego, la K en alfabeto latino, y junto a ella Corona Australis, Lamet, Lambda en griego, nuestra L en alfabeto latino. Avanzamos entonces a la constelación donde actualmente el Sol empieza a amanecer en el equinoccio de primavera. Acuario, Mem, Mu en griego y nuestra M en el alfabeto latino. Seguimos entonces hacia la constelación que el Sol está abandonando en el equinoccio de primavera actual, Piscis, Nun, Nu en griego y nuestra N en alfabeto latino, y finalizamos el recorrido con Aries, el ojo, Ayin, Ónicron en griego y nuestra O en alfabeto latino, y finalmente volvemos al este donde vemos nuevamente al Sion, el sol central de las Pléyades, y a Aries y Tauro juntos, el Alfa y el Omega. Hemos terminado nuestro recorrido por la eclíptica. El siguiente concepto que necesitamos entender es el de la precesión de los equinoccios. Yo les voy a pedir algo si deseamos entender este fenómeno. Hay que dejar de lado pretensiones de superioridad intelectual, moral, civilizatoria. Eso de andar haciéndose el científico, que yo no creo en cuestiones esotéricas. Para entender a los antiguos hay que meterse en la mente de los antiguos. Y si bien ellos estaban impregnados de una visión esotérica de la vida, también tenían una visión científica, que la concatenaban con esta cosmovisión, si se puede decir así, ¿no? Su visión del cosmos. Ellos medían el tiempo de una forma bastante precisa y sin contar con los instrumentos actuales, que es en realidad admirable. Ellos conocían el fenómeno de la precesión de los equinoccios, es decir, cada cierto tiempo el equinoccio de primavera ocurría en un signo zodiacal o constelación distinta. Esto se debe a que así como la Tierra está girando alrededor de su eje, el eje de la Tierra también se está moviendo en una especie de bamboleo como trompo perdiendo fuerza, así como lo vemos en el gráfico. Ese bamboleo dura 25.776 años en completar una vuelta. Si a esa vuelta la dividimos en 12 secciones, obtenemos lo que los astrólogos llaman eras astrológicas, cada una con una duración de 2148 años y con su respectivo signo zodiacal. Y por ejemplo, estar en la era de Piscis significaría que en el momento del equinoccio de primavera, el Sol amanece por Piscis. Estar en la era de Acuario significa que en el momento del equinoccio de primavera, el Sol amanece en Acuario y así sucesivamente. La era de Piscis, que es la que estamos acabando de pasar, empezó en el 130 a.C. y terminó el 22 de diciembre de 2012 después de Cristo, hace 6 años. Es decir, en los inicios de la era cristiana, el Sol amanecía por la constelación de Piscis en el 20 o 21 de marzo, en el momento del equinoccio de primavera.
ahora está acercándose poco a poco a la constelación de Acuario. Lo podemos ver en estas imágenes que les estoy presentando en este momento con el simulador. Vamos a ver el año 1900 por un lado. Vámonos al 21 de marzo a las 6:41 de la mañana con 24 segundos y observemos al Sol, aquí se lo estoy señalando, apareciendo por el este, aún bastante metido en la constelación de Piscis. Vemos en el otro recuadro, en el otro lado, al Sol en el amanecer a la misma hora, a las 6:41 con 24 segundos, pero del 20 de marzo del 2018, es decir, el pleno amanecer del equinoccio de primavera, ahora el Sol, a pesar de que sigue saliendo por la constelación de Piscis, lo vemos, mire la línea eclíptica, se está dirigiendo hacia Acuario. Este fenómeno es objetivo, esto ocurre, esto es comprobable. Así lo veían los antiguos, pero por supuesto ellos lo teñían de su cosmovisión misticista. Y aquí surge entonces una observación muy interesante. De 1900, hasta 2018 hay un lapso de 118 años y sin embargo el cambio de posición del Sol es mínimo. Es decir, estos fenómenos son de larguísima duración, por lo tanto este tipo de conocimientos tenían que tener una transmisión generacional entre varias generaciones y no se podía entonces organizar de otra manera su transmisión sino mediante sectas, mediante conocimientos secretos. Y esto es, para empezar, una de las primeras cosas que tenemos que observar. Esto es una especie de conocimiento místico, transmitido en códigos de generación en generación, pero no a las masas, sino a elegidos. Y una de las maneras de transmitirlo era el alfabeto. Y partiendo de este punto de vista, y de los cálculos y de las cantidades de años observadas, vamos entonces a sacar nuestros propios cálculos para definir cuándo pudo haber empezado a utilizarse el alfabeto nuestro, el alfabeto latino, que claro, se deriva del alfabeto cananeo fenicio. Vamos a hacerlo. Bien, entonces utilizando los datos presentados, si cada era astrológica dura 2148 años, entonces podemos calcular y presentar la siguiente tabla. La anterior era de Acuario habría comenzado en el 23.764 a.C., es decir, hace 25.782 años. La actual era de Acuario comenzó en el 2012 después de Cristo, es decir, hace apenas 6 años. Hay que recordar que estas cosas son bastante inexactas y no existe acuerdo entre los grupos que creen en estas cuestiones. Por ejemplo, los nazis pensaban que Hitler era el avatar de la era de Acuario y que ésta había comenzado allá por 1930, a inicios del siglo XX. Los hippies, en cambio, pensaban que los 60 era el inicio de la era de Acuario y que se iban a fusionar espiritualmente la cultura occidental con la oriental y por eso ellos necesitaban abrir sus conciencias y todo lo demás. No hay en realidad un acuerdo con esto y dudo mucho que lo haya, por lo tanto he tenido que sacar mis propios cálculos para hacerlo. Es más, es bastante interesante observar lo siguiente. Dado que las constelaciones se están moviendo debido a la precesión de los equinoccios, el horóscopo que actualmente conocemos, que nos dice que el 20 de marzo debe amanecer el Sol en Aries, en realidad es inexacto. Por ejemplo, si usted le dijeron los astrólogos que es de signo Aries, en realidad es de signo Piscis, porque el Sol del equinoccio de primavera ahora amanece en Piscis. Es más, está amaneciendo entre Piscis y Acuario. En realidad usted sería una mezcla entre Piscis y Acuario. Si usted es Capricornio, por ejemplo, si le dijeron que es Capricornio, en realidad es Sagitario. Es más, en realidad es una mezcla entre Sagitario y Escorpión. Por eso las inexactitudes de este tipo de ciencias
Y yo no sé, no conozco de esto, pero tal vez por eso se equivocan en hacer predicciones y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, basados en el cálculo y la evidencia, podemos llegar a interesantes conclusiones. Lo que nos interesaba, Aldo Lavagnini tenía razón, según los datos presentados. Nuestro alfabeto debe haber comenzado en algún momento cuando el sol del equinoccio de primavera amanecía por la constelación de Tauro, es decir, en la era de Tauro. La era de Tauro inició en el 4432 a.C., es decir, que nuestro alfabeto tendría entre 6450 y 4302 años de edad. Si inició al final de la era de Tauro, debe tener cerca de unos 4000 años, y es el mínimo por el que pudo haber iniciado. Por esa razón, todos los alfabetos que son padres del nuestro comienzan por Aleph, Alefú, Alfa y la A, porque todos representan a la constelación de Tauro. Asimismo, podemos llegar a otra interesante conclusión. El zodiaco actualmente utilizado, que comienza por Aries en el 20 de marzo, tiene que haber comenzado en la era de Aries, comenzó a usarse. Es decir, la era de Aries comenzó en el 2284 a.C. Es decir, que ese horóscopo debe tener entre 4302 y 2154 años. Y por supuesto, como habíamos dicho, desde los inicios de la era cristiana, desde el 136 a.C., el sol ya dejó de amanecer en el equinoccio de primavera por Aries y comenzó a amanecer por Piscis. Por lo tanto, ese horóscopo, como ya lo habíamos dicho, necesita actualizarse. Entonces, la más importante de las conclusiones a las que podemos llegar al estudiar este tema es que nuestro alfabeto es en realidad el horóscopo que observaban en el cielo nuestros antepasados hace más de 4000 años en la era de Tauro. Y sin embargo, este es un conocimiento que hemos olvidado. Se puede llegar también a una concepción que es bastante interesante y a la vez bastante bella. Sentados en la escuelita cuando somos niños, frente a nuestros maestros, nos enseñan el alfabeto que comienza a conectarnos con nuestros antepasados tan remotos y que nos permite transmitir nuestras ideas a las futuras generaciones, y es el mismo alfabeto que permitió que las pasadas generaciones que ya se fueron nos transmitan nuestras ideas hacia nosotros. Por lo tanto, esto me lleva a un sentimiento de gratitud hacia quien creó esta maravilla. Yo no sé quién habrá sido, pero nos ha legado una importante y bellísima herencia. Es aquello que nos permite leer, es aquello que nos permite superar nuestra intrascendencia humana e iniciarnos en el conocimiento pasado, y construir el conocimiento futuro, las letras. Por lo tanto, esa gratitud, creo yo, es la más importante y más hermosa de las conclusiones a las que podemos llegar al terminar el estudio de este tema. Bueno, he tratado de abordar este tema con seriedad, mostrándote datos tangibles y verificables, dejando de lado locuras como eso de culebras del espacio, tierras planas, u otras ideas que circulan en estos momentos por el YouTube y que no son más que producto de la búsqueda de seguidores o a veces del uso de marihuana. He tratado de tomar este tema de la conspiración y agregarle una dosis de racionalidad, dado que está tan maltratado en estos días en el internet. Espero haber cumplido tus expectativas, espero asimismo tus preguntas. Te sugiero te suscribas a mi canal para que recibas notificaciones, despliegue la campanita y seguir en contacto y seguir compartiendo temas de esta naturaleza. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.
Saludos, amigos.